También tenemos aquí lo que es la tromboembolectomía, que generalmente está indicado para obstrucciones embólicas, y lo que se hace principalmente aquí por vía quirúrgica es hacer la arteriotomía transversal. Aquí, bueno, ya en la imagen del medio de la cirugía, que está rodeado, lo rayé con la P, aquí es celestito. Aquí tenemos la arteria poplitea, ¿ya? Que se repara y se hace la arteriotomía, ya que en este caso fue justo, y se pasa un catéter de tipo Fogarty y que se extrae el coágulo. Lo que se está trayendo el coágulo. Entonces, se progresa, si me siguen esta imagen de la primera, entonces se progresa con un catéter de tipo Fogarty. Una vez que va pasando lo que es el sitio de oclusión, tiene que traspasar, va traspasando el sitio de oclusión, se infla el catéter de Fogarty y tiene un balón, lo que es su extremo más distal, que está aquí arriba en la tercera imagen, su extremo más distal, y con el balón inflado vamos retirando de manera, vamos retirando y lo vamos, desobstruimos, ¿no? Vamos sacándolo. Entonces, ¿qué nos permite aquí el balón? Lo que es arrastrar lo que es el material trombolítico, lo que está incluido en la arteria, ¿no? Y lo vamos sacando. Ya. Entonces, ahora tenemos otro tipo de cirugía, que es la que es una técnica quirúrgica en la cual, además de ser la incisión que sería arteriotomía longitudinal, a diferencia que la tromboembolectomía, que es la arteriotomía transversal, ¿ya? Y aquí, aparte de poner el catéter y extraer el émbolo, lo que hacemos también es la extracción por vía quirúrgica de la íntima arterial, como está aquí en imagen. Por eso, este tipo de procedimiento se realiza para oclusiones arteriosclerosas, donde ya la íntima está dañada y está comprometida. Entonces, se saca lo que es en la oclusión embólica, porque ya tenemos que recordar obviamente que de la tromboembolectomía, más que toda la etiología es frecuentemente en embolias cardíacas. Entonces vamos sacando, igual si me acá la imagen, esta de la cirugía, se ve la arteria comprometida, y como va el paso, se va extrayendo lo que es la íntima arterial. Entonces primero se realiza igual la trombectomía y luego la endarterectomía. Bueno, entonces aquí tenemos el otro tipo de tratamiento, que es la por vía endovascular, ya que aquí tenemos lo que es la trombectomía mecánica y la tromboaspiración percutánea. Entonces, la trombectomía mecánica es un procedimiento por el cual accede al trombo que ocluye, ya que estoy en un vaso mediante un microcatéter endovascular, ya que va insertado a través de la arteria femoral para su extracción, que básicamente más que todo lo mismo que la vía quirúrgica, que solamente que el sitio de incisión es mucho más pequeño. Y se hace la trombectomía mecánica y después también la tromboaspiración percutánea. Y así recordando que mayormente estos son para lesiones cortas en pacientes con alto riesgo y con la vía de abordaje adecuada. Entonces ahora vamos a hablar de los trombolíticos. Bueno, mayormente el procedimiento que se realiza es para disolver lo que es el coágulo sanguíneo, lo que es el trombo, ya que se ha formado dentro de la arteria o sino de la vena, mediante lo que es la trombólisis, ya, que vamos a utilizar. Uno de ellos es la uroquinasa. Y más que todo, no, bueno, por vía endovenosa está totalmente contraindicada, ya más que todo por el riesgo del sangrado. Y se utiliza por vía percutánea, y más que todo es instaurar lo que son los trombolíticos directamente localizados, lo que es en la arteria comprometida. Este tipo de tratamiento mayormente en general es para vía quirúrgica. Entonces, si por ejemplo el paciente tiene alto riesgo quirúrgico y no puede ser revascularizado por abordaje quirúrgico general, se puede utilizar este tipo de tratamiento. Ahora, hablando de la
fibrinólisis local, ya lo que se hace es colocar un catéter intratrombo, ya sea catéter multifenestrado, en donde se punza la arteria y se coloca con una serie de introductores, como pueden ver acá en la imagen, ¿ya? Y se coloca el catéter multifenestrado utilizando lo que es la estreptoquinasa, uroquinasa, más que todo, pero esto no sustituye obviamente el tratamiento definitivo, sobre todo en la trombosis. Y más que todo lo que nos permite es poder sacar al paciente del estadio brusco de isquemia que se encuentra en isquemia 1, isquemia 2, y más que todo está que tiene que haber una evolución menor a los 14 días y con una obstrucción, ¿no?, del bypass menor a 14 días. Entonces, las conclusiones, tenemos que saber que la isquemia aguda es una emergencia quirúrgica que requiere de anticoagulación inmediata y la revascularización. La heparinización no obstruye el tratamiento quirúrgico y nunca jamás el tratamiento debe retrasarse por los estudios complementarios, ¿ya? Y la clínica se asocia mayormente a los estudios angiográficos para evaluar lo que es la técnica quirúrgica y por este medio, ya que es el Gold Star, que es bien preoperatorio o bien intraoperatorio, mayormente porque es de mayor relevancia por su disponibilidad y rapidez y por ser más que todo menos invasiva. Entonces, los tipos de cirugía dependen más que todo de la etiología y de la gravedad de la isquemia del paciente. En ocasiones, a veces la única opción quirúrgica es la amputación. Ya en la isquemia del origen embólico, el tratamiento suele ser mediante la embolectomía, que es por el catéter de balón que hemos visto, y en caso de isquemia por trombosis, es seguro sí o sí necesario el bypass, que es el puente que hace, ¿no es cierto?, de la zona de presión arterial. Eso sería todo, doctor. Ok. Buenas noches, muchachos. Un tema muy bonito, muy interesante. Claro que me hubiera gustado verlo para ver si están explicando o leyendo. Es muy importante, si se dan cuenta, el tratamiento que habló su compañero, inclusive es de subespecialidad. No es tanto como para un especialista, ni tampoco para un médico general. ¿En qué y dónde radica el conocimiento de este tema? Les hago la consulta. ¿Ustedes creen que hay pacientes que presentan trombosis venosa o arterial en Santa Cruz? ¿Será que hay una incidencia alta o baja? ¿Qué opinan ustedes del grupo? ¿Hay o no hay? Sí hay, doctor. Hay bastantes pacientes por varios motivos. Uno de ellos, muchos pacientes obesos, la obesidad. Dos, pacientes con Chagas. Entonces, ustedes han visto que es fundamental los factores predisponentes y los factores desencadenantes. La gran mayoría de personas en Santa Cruz es obesa, es un departamento obeso, es un departamento enfermo por la situación de la enfermedad del Chagas, que es una situación muy endémica. Cabe recalcar que es muy importante que ustedes determinen qué personas están en estos factores de riesgo. Ustedes van a ver muy frecuentemente esto en las emergencias. Justamente hoy día, tomar grado, tomamos este examen de este tema. Y me di cuenta que muchos de los, de los médicos que salen a provincia no están preparados, no saben o no toman con cierta seriedad los temas que pueden pasar y les pueden acontecer hacia el futuro. Es muy importante que ustedes, al menos nosotros, nuestro grupo y la Gabriel, tengamos en cuenta los temas que estamos avanzando, que son temas muy didácticos, muy prácticos y para que puedan determinar a su vida futura. Inclusive tener, como las clases son grabadas, para tener en el Google Drive una biblioteca virtual donde ustedes puedan y determinar algún tipo de biblioteca y libro de consulta
Si se dan cuenta, no es lo mismo decir trombo que decir émbolo, ¿no es cierto? Que es algo fundamental que está presente. No es lo mismo decir una isquemia arterial que venosa. Son dos elementos muy importantes que nosotros y ustedes van a ver frecuentemente, que por ejemplo en la emergencia eso lo vemos casi muy frecuentemente y casi todos los días. Y sobre todo en los pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, que tienen algunos factores de riesgo que son importantes. Entonces, es muy importante el reconocimiento, sobre todo de tipo clínico que vamos a tener en los pacientes, en qué tipo de pacientes van a haber, sobre todo en los valles cruceños vamos a tener bastante esto, infartos cardíacos vamos a tener frecuentemente por los émbolos, por los trombos que van a estar presentes, por la alimentación de la gente, por el Chagas, que ustedes posiblemente lleguen a hacer algo de RCP en muchos de los pacientes o posiblemente logren hacer algún tratamiento. Fundamentalmente, es muy bueno que ustedes sepan hacer la diferenciación entre trombo y émbolo, entre arterial y venosa. El reconocimiento anatómico que ha hecho su compañera, buenísimo para que ustedes puedan saber. Y hay ciertas cosas que a veces uno dice, por ejemplo, yo hago preguntas en exámenes de grado a los muchachos y son preguntas y cuestionamientos que nacen aquí, por ejemplo, en las clases cuando nosotros vamos hablando. Y me pongo a pensar en las cosas que yo sabía cuando estaba interno y estos temas nosotros los sabíamos. Claro que no había la heparina de bajo peso molecular, eso apareció más o menos hacia el año 2004, 2002, y una gran utilidad que es muy importante que ustedes sepan. Y entonces es fundamental el conocimiento, sobre todo la suposición diagnóstica, de si es arterial o venoso. Tratar de realizar, porque ¿qué van a hacer ustedes? El tratamiento más inicial. ¿Qué es el tratamiento inicial? El tratamiento inicial significa anticoagular al paciente, ¿no es cierto? O heparinizarlo de alguna manera, que es el elemento más fundamental que ustedes van a realizar seguramente en todas las emergencias de todos los lugares, de los lugares y las provincias o la ciudad donde vayan a estar presentes. Es importante saber cómo voy a anticoagular un paciente, qué parámetros debo tener, cuáles son los efectos secundarios, el método de control que voy a tener con la heparinización y la anticoagulación de mi paciente. Para método diagnóstico, obviamente que el Doppler es muy, pero muy bueno. Ahora, la tomografía es un poco compleja, pero tenemos otro laboratorio que también es un poquito costoso en nuestra ciudad, pero también solicítenlo. Ustedes soliciten. No lo hace la familia, problema de ellos. Se llama el dímero D. El dímero D, que es un predictor de los trombos, que es un elemento muy importante que me puede determinar un cuadro trombótico, dependiendo de dónde suponga, puede ser una oclusión de la arterial mesentérica, puede ser en miembros inferiores, miembros superiores, que raras veces se va a presentar en miembros superiores, como la estadística lo dijo, fundamentalmente son en miembros inferiores, que es un elemento importante. El dímero D es fundamental. El ecodoppler ecodoppler color también es muy importante. El dímero D como factor predictivo, factor importante. Ahora, ¿con qué debo hacer el control del laboratorial de un paciente anticoagulado? Básicamente con el TP, TPTA y el INR. Y esa es una pregunta clásica que les hacemos. ¿Cómo se hace el control de un paciente paralizado anticoagulado? TP, TPTA y el INR, que son elementos importantes, que hay una escala del índice normatizado internacional, o el rango internacional normatizado, donde se indica cuánto, a qué nivel tiene que estar, cuánto es el valor normal, a cuánto tiene que estar una persona, determinar los posibles riesgos de la anticoagulación, que son elementos muy importantes, que por ejemplo debemos tener en cuenta, como son las hemorragias digestivas altas. Por eso que yo tengo que tener mucho cuidado con mi paciente si tiene algún tipo de antecedente de gastritis o gastropatía, para poder cubrirlo adecuadamente, para poder realizar adecuadamente una protección gástrica, para evitar lo que son los sangrados, que es una de las complicaciones más frecuentes
Y si se dan cuenta, perdón, en la última pandemia que hubo, en Beni, ¿de qué fallecieron las personas? Evitaron muchos por hemorragias digestivas altas, donde era imposible tratar de ayudar a vivir por la hemorragia en APA que tenía el paciente. Ustedes tienen que tener la capacidad de cuando vayan a sus provincias, a sus lugares de origen o donde vayan a ir a trabajar, de tener en cuenta la heparina. La heparina es un poquito compleja de manejarla. Si tienen heparina sódica, bien, pero si tienen los compuestos heparínicos de bajo peso molecular, es fundamental. Cómo colocar, dónde colocar, la temperatura, que tiene que tener una temperatura fría, que tiene que colocarse donde haya mayor cantidad de tejido celular subcutáneo, adecuadamente esterilizado. Son elementos importantes que tienen que saber porque los consejos que nosotros les damos, por ejemplo, a ustedes es por un bien mayor y por un mal menor. Eh, y es algo importante porque yo es algo que siempre les digo a ustedes, lamentablemente pues medicina es una situación de estrés que vivimos cada día. Un paciente es un estrés. eh, Hacer gala y garantía de que no trabajamos con estrés es mentira, porque todos trabajamos de cierta manera y cómo lo manejamos es distinto. Y todo eso suena y tiene un eco en lo que va a ser nuestra conciencia, en la conciencia de cada uno de ustedes, porque puede tocar en cualquier lugar donde vayan a estar, sobre todo en las provincias. Les repito nuevamente, estuve en algunas provincias el fin de semana y me di cuenta de las deficiencias que existen de las personas que están ahí, de los médicos que están, o sobre todo también de la medicación, pero la medicación pues tienen que dársela a ustedes. Y en la mayoría de las poblaciones ya hay estos compuestos, entonces es importante que tengan las armas, ustedes, la capacidad de generar ideas, tratamientos iniciales mínimamente para que se vayan ganando paulatinamente marcha y accionar en su vida futura. Porque les soy sincero, muchachos, la curva de aprendizaje de medicina no acaba, más bien empieza cuando uno sale de la facultad. Comenzamos a tener una inexperiencia, unas dudas, un titubeo que dura al menos unos 3, 5 años, más cuando entramos a la especialidad. Entonces, nuestro rango de seguridad es diferente al de otras personas, al de un arquitecto, al de un ingeniero, que es totalmente diferente, distinto. Por eso que este tipo de clases tiene que motivarlos a ustedes a tener en cuenta, básicamente, si en la clase vamos a aprender, en la clase de hoy día que aprendamos al concepto de qué es trombo, de qué es émbolo, recordatorio anatómico de las arterias y las venas, cuándo es arterial, cuándo es venoso, qué exámenes voy a solicitar, qué sea posiblemente, cómo voy a empezar mi tratamiento de anticoagulación, o si lo heparinizo no a mi paciente, qué antecedentes tengo que tener en cuenta, cuáles van a ser los laboratorios que tengo que tener a futuro, son elementos muy importantes que tienen que estar grabados en la mente de cada uno de ustedes. Ciertamente los médicos somos pues mentes que no demoramos, que no descansamos, ¿no? Eh, que estamos pendientes del mundo político, por ejemplo, de que si sube el más, el menos, el MIR, el MO, el PDS, etcétera, pero nosotros tenemos un trabajo diferente de salvar vidas, eh, que es una situación totalmente aparte de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No hay motivación económica, sino motivación científica que tienen que tener cada uno de ustedes. Y por eso que este tipo de clases tienen que ser prácticas. Émbolo, trombo, los signos tempranos, los signos tardíos, arteria, vena, qué tengo que hacer, qué tengo que recurrir, cuál es mi hipótesis diagnóstica. Lo que vamos a tener nosotros es hipótesis diagnóstica, que es un elemento importante que se tiene que tener en cuenta en todos los aspectos. Siempre cuando yo tenía mis grandes maestros de medicina, hablábamos de hipótesis diagnóstica. No decían diagnóstico, sino hipótesis, porque decían el resultado de un diagnóstico significa la presunción de un diagnóstico en contra de otros varios que puedan estar presentes. Y solo no es experiencia, sino solo la práctica determina de cómo vayan a ser cada uno de ustedes. ¿Está bien? Eso en cuanto al tema. Creo que no se han abierto todavía las puertas para las prácticas, etcétera.
veamos cómo están en Santa Cruz. Creo que han bajado bastante los casos y podemos ir viendo si quieren los que quieran hacer prácticas conmigo en la caja petrolera. Podemos ir viendo con los trajes de seguridad, etcétera. Podemos ir hablando ya para ver si podemos ir haciendo las prácticas para poder visitar al menos los hospitales. ¿Está bien? Nos ponemos de acuerdo en relación a la resolución que salga de la... ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, doctor. Nos avisa, pues, doctor, de cuántas personas podemos ir a las prácticas, así nos organizamos. Sería de 2 personas, no quiero más. Y llevando obviamente sus trajes de teniendo algunas, normas básicas de bioseguridad. Obviamente tendríamos que estar aislados por ejemplo, donde yo trabajo en la pecera, en la sala de cirugía, que es un área blanca, que no está contaminada, que sería importante. Podemos ir organizándonos paulatinamente para poder ir viendo esto, para poder determinar, eh, al menos que ustedes vayan viendo cómo es un poquito la vida práctica, ¿no? Y podemos ir viendo, podemos ir organizándonos paulatinamente. Voy a hacer la consulta respectiva al doctor Dorado o al doctor Rinerio para que no existan inconvenientes y los que deseen pueden ir. Los que deseen podamos ir haciendo práctica. ¿Está bien? ¿Alguna duda del tema de hoy? Es un tema muy importante, muy bonito, que tienen que aprenderlo. Yo lo sabía a la edad de ustedes y tuve que aplicarlo cuando me dio una trombosis venosa profunda en Samaipat, justamente en el fuerte. Y tuve que aplicármelo, heparina de bajo peso molecular, con todo el conocimiento que yo sabía teóricamente, pero nunca sabía, nunca imaginé que era tan doloroso, tan molesto el mismo trombo, la aplicación del anticoagulante, que fue algo complejo, muy doloroso, bastante doloroso, lo puedo asegurar, por la frialdad que tiene. Pero hay que saber, ese día me tocó salvarme la vida a mí mismo, entonces les puede tocar a ustedes. Y es lo que quiero que entiendan, de que las clases que tenemos son netamente con el fin operativo, práctico, para que a ustedes les sirva de algo. Y la verdad, queridos muchachos, por ejemplo, a veces me topo en algunas provincias con algunos de ustedes y algunos, hay el saludo, pero muchos ni siquiera hay un reconocimiento del saludo, lo cual, les vuelvo a repetir, no me admira. Me admira que me saluden y muchas veces entablar una conversación diferente y distendida, porque somos personas afuera, pero la falta de, no sé si de educación o cultura, yo ya pues ya no me fijo en esas cosas. Si me saludan, me quedo satisfecho. Si conversamos, me quedo más feliz. Pero si no lo hacen, pasa desapercibido porque es una situación ya de costumbre, de que nosotros no seamos así. Yo si veo a mis maestros, a mis compañeros, siempre voy a tener una actitud de salud, de cordialidad, que eso no es de la universidad, que tampoco es del colegio, si era privado, aunque yo siempre digo que soy la inversión más cara que ha tenido mi padre, porque mi padre me pagó las mejores educaciones, pero la educación viene de casa, muchachos. Si yo no saludo, yo soy descortés, maleducado, soy igual en casa, ¿no es cierto? Entonces no podemos ser así. Cada uno de ustedes seguramente vienen de familias que los padres les han inculcado y eso viene de casa. Y para mí me placería mucho, ni que se acuerden de mi nombre, pero sí me gustaría mucho que ustedes sepan cómo reaccionar y cómo tener en cuenta un cuadro como esto y que les ayude en su vida práctica en un futuro. Y ojalá que así sea. Y como les digo, tengan siempre el Google Drive para que de estas talleres, de estas clases, para que nos vaya bien a todos. ¿Está bien? ¿Podemos encender la cámara para pasar lista, por favor, Caro? ¿Alguna otra consulta? Recuerden los conceptos fundamentales que han habido hoy día, que son elementos muy importantes. No es lo mismo trombo ni émbolo.
¿Está bien? Quiero que hablen con particularidad y que se hable con propiedad cuando cuando vayamos a tratar algunos temas y cuando vayan a hacer el internado y ustedes sepan qué es trombo y qué es émbolo. ¿Cuáles son los factores predisponentes? ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Elementos muy importantes. Y por sobre todo, queridos muchachos, cuando ustedes estén es algo que les va a pasar. Cuando ustedes estén solos en un consultorio con el paciente, ustedes solos en una posta sanitaria dirán, ¿por qué no apliqué o por qué no estudié? Pero es tarde. Y hay un elemento muy importante. El tiempo no tiene corazón ni conciencia. Métanse en la cabecita eso. Cuando toque, van a estar ustedes dos, ustedes solos y el paciente. Presumiblemente ustedes tratando de ver qué es lo que era o qué es lo que no era. Pero por sobre todo, quiero que tengan una presunción diagnóstica, una suposición diagnóstica que les abra la mente y permitan hacer aquello. Sean médicos de élite y médicos de mente amplia, que les permita ir a donde sea, que donde vaya que ustedes los designen, vayan tranquilos, con las dudas de siempre, que les voy diciendo que la tuve yo, que la tuvimos todos, pero que con la práctica y el aprendizaje paulatinamente nos vamos haciendo un poco más cuero duro, que es la palabra, y que vamos madurando en todo sentido. Entonces, siempre es importante de que aprendan de estas clases, quizás revisarlas un poquito más tarde, ver y que se les queden los temas importantes, ver qué es el dímero D, ver qué es el TP, qué es el TPTA, cuáles son sus valores y sobre todo del INR, cuáles son los valores que nosotros vamos a tener para tener un paciente anticoagulado, que son elementos muy importantes para que ustedes sepan. También saber cuáles son las heparinas de bajo peso molecular, en qué presentaciones vienen, cómo puedo utilizarlas, cómo deben utilizarlas, porque muchas veces, les vuelvo a repetir, yo me tuve que hacer el inyectable, no confiaba en nadie, solo me la hice yo, no imaginé que era tan doloroso, muy, pero muy doloroso. Pero estaba en riesgo la vida, entonces tuve que hacer maniobras yo solo para poder, porque fui al hospital y en el hospital solo había internos. Era yo o los internos, conocimiento o lo que podía venir. Entonces, es el elemento de la Gabriel resuena y es un eco importante. Por eso que yo trato de inculcarles no solamente autoestima, sino conocimiento, confianza, que a futuro es muy importante. Entonces, hago una consulta con el doctor Dorado para ver quiénes quieren ir a las prácticas e internamente lo resolvemos. ¿Está bien? Un gusto verlos nuevamente pronto, ojalá que sea pronto, más pronto que antes de volvernos a ver. ¿Está bien? Muchas gracias. En otra quiero verlos, por favor. Me place ver a los alumnos disertando, no con las cámaras apagadas. Esa sería la única llamada de hoy día. ¿Está bien? Listo. Buenas noches, muchachos. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias.